¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy quiero comentar un libro que finalmente me ha llamado la atención por el contenido y finalmente también pues la temática en la que me vi implicado a partir de pues el abuso literario que de un modesto cuento escrito allá por 1983, cosas así, y afortunadamente registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor aquí en México, con esa garantía, con esa constancia, pude yo salir ante el público, ante el entorno, a través de ciertos medios, a través ahora de las redes sociales, de un blog que gesté, pues a decir mi verdad con respecto al abuso de un famosísimo escritor portugués, premio Nobel, que construyó su novela Las intermitencias de la muerte a partir de un cuento mío. Sobre todo la primera parte. La segunda parte es más ficticia, echa a volar la imaginación con respecto a darle otro cauce. Pero la primera parte es totalmente el desarrollo en grandote de un cuento forjado por un servidor. Por ahí están las pruebas, ahí está el blog, está toda esa cuestión. Obviamente, muchísima gente, tanto periodistas como gente en general, pues habló de dudar, o dudaron, o me criticaron, o me señalaron como persona que buscaba fama o estaba loco. Pero también desde un principio, quizá no en el mero arranque, que también ahí me faltó un poquito todavía más de inmiscuirme, pero conforme fui hilando toda la situación, pues empecé a señalar también muy claramente a un señor de apellido Triste, ¿no? Saltiela la Triste, como el intermediario, como el quien le puso la bandeja en bandeja de plata el cuento a Saramago. Entonces, aunque dudo también a lo mejor del propio talento de la Triste que está en entredicho, o él o alguien le construyó a partir de ese cuento un buen plan de arranque de la novela y se lo presentó. Y aquel portugués pues se compró toda la idea, que era original, y que además no es así súper original. Por ahí surgieron otras voces. Una escritora colombiana, yo también había señalado por ahí cierta situación. A lo mejor hay una conjunción de los elementos que había en cuanto a la temática, porque como bien dicen, las ideas no son objeto precisamente del derecho de autor, las ideas en sí, pero ya cuando se plasman, cuando están en texto, pues ahí se pueden encontrar pistas que claramente inducen, llevan a un resultado en el cual puede uno demostrar las cosas. Bueno, toda esta historia tétrica de mi existencia, esa cuestión llamativa que tuve yo de ver la temática clara, el desarrollo de mi cuento plasmado en unas páginas novelescas, tuvieron un desenlace posterior, porque entonces finalmente señalé también a este señor intermediario, quien estaba como director aquí de Alfaguara en México, y a cuyas puertas tontamente dejé mi obra a consideración después de haber obtenido yo una mención honorífica de otro cuentito. Llevé mi colección de cuentos, la ofrecí, no pude tener el acercamiento, la cita con la persona, el contacto que me había dado un poco entrada a decir, bueno, pues no acostumbramos publicar demasiado cuento, más nos vamos por la novela, pero adelante, ¿no? Casi, casi entregue la obra. Y pensé yo que a lo mejor me podía recibir y bueno, pues no fue así.
Y me dijeron, pues si quieren, deje aquí la obra, pero no le podemos dar nada, ¿no? Entonces, ni siquiera un papelito como en otra editorial que fue Planete, que sí llevé mi obra para consideración un tiempo, no me acuerdo si anterior o posterior, pero el hecho está que allí le recibían a uno la obra y le firmaban, ¿no? Firmaban que había dejado uno una obra, aunque no fuera estrictamente firmarle a uno el documento, la misma obra en copia, de menos quedaba la constancia de que uno había entregado en las puertas de una editorial una obra. Y así fue con por otro tipo de obra en otra editorial. En fin, las editoriales serias, pues sí hacen eso. En cambio acá de partida, lo primero que me dijeron, casi cerrándome la puerta por la rendija, no le podemos sellar nada ni nada, le gusta entregar. Y sentí algo, ¿no? Pero a la vez dije, pues va, ¿no? Aquí está, trae una carta, explico todo. Y al paso de los años, pues ahí están los resultados, ¿no? Y ese señor Santiago la Triste, a la hora que uno compartió esas cosas, pues resultó que le había tomado prestado, le había sustraído las obras a una escritora mexicana, Malú Guacuja del Toro, bueno, todos mexicanos, no, Víctor Celorio que ahora radica en Canadá, este, también, déjenme ver, porque aquí tengo yo la historia, entonces para no equivocarme también con... Pero está Víctor Celorio, que él había acusado por ahí a otro escritor. Ahorita no voy a entrar en detalles de quién a quién, porque realmente, como siempre he sostenido, pues cada quien que señale a su cada quien, ¿no? Cómo le fueron sustrayendo sus ideas, aunque justamente en el blog, pues ahí voy relatando todas esas series de circunstancias. Entonces, pues tengo el blog que se llama Saltiela la triste cazador de letras, entre paréntesis, violador de los derechos de autor. Cazador de letras porque además él había sacado un concurso en la UNAM cuando fue coordinador de difusión cultural, en el cual estaba totalmente esta circunstancia de, de lo que sucedía con, con el robo pues de cosas. Después de haber estado pues en Alfaguara llegó a la UNAM y ahí él había organizado un concurso para los chavos, para jóvenes escritores, en el cual podían subir también por internet sus obras. Y era Casa de Letras, se llamaba el concurso o la actividad, ¿no? Casa de Letras. Y entonces resulta que pues le queda perfecto el nombre, ¿no? Casa de Letras, Cazador. Luego tengo otro blog que se llama La otra cara de Alfaguara y a la triste. Y entonces aquí es más o menos donde hago ese recuento de los varios compañeros escritores que cayeron bajo las garras de, de Saltiel a la triste directamente, de que él fue quien estando en Alfaguara, pues puso en bandeja de plata a otros escritores las obras. Entonces Víctor Celorio le apañaron su novela y fue a parar con un escritor famosísimo mexicano. Malú Acuja del Toro, que tuvo que ir a parar también a Nueva York. Casi todos ellos exiliados, ¿no? Como diciendo, en México no hay condiciones realmente para estar, para vivir, porque Víctor Celorio fue de alguna manera amenazado por el propio Alatriste. Malú Acuja del Toro, por un entorno cultural también muy difícil. Y su obra fue a parar a manos de una escritora. Después, sorprendentemente, Pedro Ochoa Palacio, quien ha tenido cargos en el extranjero, en embajadas y luego acá en Centro Cultural Tijuana y ahora en el gobierno de Baja California con respecto a cultura también. Pedro Ochoa, pues también había tenido ese roce, esa entrega de una obra alrededor de Colosio. Y ese sí digo, ¿a quién fue a parar a manos de quién lo aprovechó? Porque curiosamente es el autor de este libro, del que yo les estoy ahora
presentando. Déjenme ver que se ve bien la imagen, nada más estoy aquí truqueando con todo esto. Bueno, aquí está. Este libro que acaba de sacar Héctor Aguilar Camín, curiosamente hace una novela de plagio y él pues también tiene cola que le pisen por el señalamiento de Pedro Ochoa Palacio. Su caso fue ventilado incluso en un diario del norte muy famoso que se llama Z. Y después yo creía que ya no iba a haber más y resultó que por ahí surgió eh, todavía una escritora que tuvo ahí una situación, Verónica Murguía, que ella señaló a un escritor español. Y ese español, al defenderse, señaló a la triste, porque dijo, es que a mí me contó la historia a la triste, ¿no? Entonces, pues yo la recogí, entonces sí, armé mi novela, ¿no? Pero Verónica Murguía señalaba claramente que pues ahí había algo muy curioso detrás, ¿no? Entonces, fíjense cuántos alrededor de Alfaguara hemos estado implicados en estos menesteres y por tanto Saltiel Letrista ya tenía esa fama. Y la verdad, yo era uno de los primeros que señalaba, bueno, había señalado ellos, pero yo en el blog que armé y la situación con este premio Nobel portugués empecé a señale y señale y señale toda la situación, todo el entorno, todo lo que estaba sucediendo. Y de allí, bueno, pues ocurrió que un día otro afamado intelectual como Gabriel Said y otro renombrado escritor, articulista del Universal, también delató la situación y señalaron que precisamente este señor, Saltiel la Triste, se había plagiado artículos muy exactos, idénticos, para el diario, me parece, Reforma, y entonces ahí estaban puestos al público y el público no se había percatado hasta que no desenmascararon a este señor y entonces hizo un gran ruido, porque aparte le acababan de anunciar que le otorgaban el premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores que se llaman el premio y se hacía merecedor Saltiera la Triste al premio y justo entonces dicen, pero si este señor es un plagiario, vean, ya había adelantado algo este otro articulista que ahorita refiero también el nombre. Este, es que voy viajando aquí de mis blogs en blogs, porque bueno, también, pues ya me he dejado un poco la historia esta y ahora que me enfrento con esto, me remito un poquito al pasado, ¿no? Pero bueno, la cuestión está que desenmascaran a Salatiel la Triste, finalmente, y entonces se ve acorralado el tipo, o sea, no tiene escapatoria, porque es muy claro, señalan qué artículos de otros escritores intelectuales del mundo había plagiado claramente en varios artículos al Tiro la Triste. Entonces, todo el mundo salta ahora con las redes sociales y empezamos a organizarnos muchos a través de esas mismas redes, a señalar, a subrayar, yo a sacar toda mi historia previa y a pedir que no se le otorgue el premio Javier Villarrutia y luego a reforzar esto con que se le quite de la máxima casa de estudios la función que estaba ejerciendo como coordinador de difusión cultural. Ambas cosas pues tardaron horas, pero finalmente no fue más allá de una semana en que el señor tuvo que renunciar a las dos situaciones, al premio y también a la coordinación de difusión cultural de la UNAM y quedó totalmente señalado, ¿no? Quiero también aquí referir, en este blog que recomiendo, Saltiera la Triste, Cazador de Letras, tengo un pequeño mapa en el cual señalo cómo mi obra la entregué en Alfaguara y con el tiempo este señor fue cónsul de Barcelona, cónsul de México en Barcelona. Y entonces allá tuvo mucho contacto. Saramago vivía en las Islas Canarias
Y entonces tuvo muchísimo contacto con él en ese tiempo muy estrecho. Y en ese tiempo es cuando arma su novela Saramago y sale a la luz. Entonces está clarito que él se llevó muchas cosas de acá, entre ellas mi cuentito, y fue a parar allá a España, y en España mismo se le ofreció de alguna manera, que habría que ver quién en un momento dado sale a decir, ah, fue así, fue de esta manera, ¿no? En alguna charla, en alguna visita a su casa, en una llamada telefónica, en fin, y después por el propio internet o físicamente, porque lo visitaba, de Barcelona a Islas Canarias, pues hacía viajes con el erario, seguramente también público, con el dinero que le daban como cónsul. Y en ese también tiempo ya había empezado él a hacer sus artículos en que plagiaba y plagiaba. Total que aquí en este blog pues narro esa situación, ese periplo del plagio. Luego señalé muchas veces, gracias al maestro René Avínez Favila, esto salió en la revista del Búho, y después algunos otros medios escritos me llegaron a hacer eco. La propia agencia informativa F también lo retomó porque allá bueno, yo haciendo la lucha por internet, finalmente una periodista en Portugal sacó la nota en una sección cultural importante de un periódico importante en Portugal, y le sacaron unas palabras a Saramago y él negó, ¿no? Dijo que ni de niño copiaba en la escuela. Pero también allá salió el nombre de la triste. Y entonces acá a la mejor F recogió, trató, entrevistó a la triste, también él dijo que él no tenía nada que ver, se lavó totalmente las manos. Me decía que a mí no me conocía, bueno, no, de conocer así a fondo a las personas, pues no, pero él había estado en la premiación de esa mención honorífica, con una de sus personas me había yo acercado, en fin, de que había ahí un nexo, lo había, y de que yo había entregado algo, lo había entregado. Viene finalmente toda esta situación, eh, en que se devela la cuestión de del plagio de los artículos, y viene a parar todo en esa incriminación a Satiela la Triste, que quedó totalmente acorralado. Tuvo todavía la osadía de dejarse entrevistar, lo entrevistó Carmen Aristegui, pero salió peor porque salió acorralado y casi casi llegó a declarar que se le cayeron las comillas, ¿no? Que lo único que él reconocía que tomaba, etcétera, pero pues que se le cayeron las comillas y no citó. Y después un abogado lo defendía, y salían con el cuento de no plagio, porque es implicado, es muy complicado la cuestión del término, pero al paso del tiempo, curiosamente, pues ya sin abogado y sin nada, pues casi casi él acepta que fue plagiario, casi casi sin querer queriendo, pero lo que acepta va en el término, en la tonalidad de los artículos. Nunca ha aceptado la cuestión del poder desde Alfaguara que tuvo para jalar las novelas, los escritos, los textos de otros y ofrecerlos a otros escritores, ¿no? Y aquí el recuento que hice de 5 escritores, incluyendo, eh, pues no se para, yo creo, ahí. Yo llegué a saber que otros también se quejaron, pero que ya no querían meterse en esa problemática, y casi casi lo dejaban en la paz, y no querían contaminarse más con el hecho, ¿no? Bueno, toda esta introducción es porque hay dos cosas. El año pasado, después de estar medio escondido, recluido, pues quedó totalmente señalado Santiago la Triste, le cortaron su vida de escritor, de funcionario, de poderoso, etcétera. Y se cobijó todavía, pues de alguna manera por la propia UNAM, que en contubernio con Televisa crearon un programa que hasta hace no mucho andaba mucho ahí en Foro TV, que es Creadores Universitarios. Y este programa en la producción estaba, aunque no aparecía en los créditos, me parece, pero
andaba allí el señor Saltiel Alatriste. O sea, se fue a refugiar en la producción televisiva. Y alguna vez lo declaró, cuando volvió a salir a las vitrinas, dijo que eso había sido un poco su salvación después de haber estado tan, tan afectado y fuera de circulación en muchas otras cosas, pues eso le daba actividad, dinamismo, vida, ¿no? Pero en la parte de la escritura se lanzó a hacer la novela autobiográfica, con algo de ficción, como novela finalmente, con algo de ficción, pero muy autobiográfica, y él lo declara. Una novela que se llama Cicatrices de la Memoria, y que ahora habiendo yo conseguido este otro, pues voy a terminar en poco tiempo por conseguir esas mentadas cicatrices de la memoria. Es literatura que disgusta, literatura que no quisiera hacer, pero que me veo forzado a tratar también de encontrar, de seguir encontrando pistas, detalles, cosas que de alguna manera refuercen también pues esta postura que tuvo eh, tan, tan criminal dentro de las letras y que me lleven a mí pues, a seguir en mi lucha, que ahí está. No, ya no es la misma situación, ya después yo publiqué y eso vino a ser también un desahogo y una forma de decir, acá está mi cuento en un libro formal. eh, y, y no es que le diera yo la vuelta totalmente a la hoja, por eso nuevamente estoy aquí, pero sí trato de separar las circunstancias y tampoco estar tan obsesionado como en un momento dado lo estuve para defender y defender y defender aquella circunstancia. Pero ahora que el año pasado este señor se atreve a sacar una novela autobiográfica en la cual claramente dice que acepta pues que cometió un error, ¿no? Hay un error, ¿no? En cuanto a los plagios periodísticos, no lo otro, no todo lo de la editorial, hasta ahorita no he encontrado esa pista, le falta al señor eso, no ha tenido la valentía. Aparentemente con el cicatriz de la memoria, él sale a hacer una especie de acto de expiación, él mismo trata de redimirse ante la gente para que lo vuelvan a apapachar y decir, no, si eres escritor, no, no se debe de borrar tu obra, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Salió ahí, le hicieron el juego muchos medios y salió en entrevistas nuevamente, ¿no? El cuate, pero no tiene nada de cuate, pero en fin, sacó esas mentadas cicatrices de la memoria. Y ahí narra cómo fue que cayó en eso, cómo fue que perdió el premio Villaurrutia, cómo fue que abandonó la universidad después de tener ese puestazo también allí, y también en su amorío cómo perdió a su mujer y una serie de elementos, de circunstancias que narra allí según las entrevistas, pero va a terminar teniendo que conseguirlo y leerlo, así como tuve que comprar de inmediato las intermitencias de la muerte de Saramago para constatar y encontrar y detallar puntualmente las partes claves que me habían sido sustraídas, bueno, de mi obra literaria. Entonces, pues ahora también no lo pensaba hacer, pero a la hora que este cuate también se lanzó al ruedo y que ya conseguí este librito que es mucho menos, creo más corto que las mentadas cicatrices de la memoria, pues ya leí y sé que vengo a platicar un poquito ante ustedes. eh, y después, con el tiempo, me verá nuevamente, entonces abordando con disgusto esas cicatrices de la memoria. Les digo, cuate también pues no tiene empacho, también con descaro, porque pues Pedro Ochoa Palacio nombró mucho a Héctor Aguilar Camín como el aprovechado de su obra sobre Colosio, la muerte de Colosio, y que también pasó como intermediario Saltiel Alatriste. Ahora bien, me causa mucha duda hasta dónde estuvo de acuerdo Saltiel Alatriste que su amigo, su gran amigo Héctor, porque además son amigos, no faltaban menos. También por allí anda un ex secretario de Relaciones Exteriores. No me consta que él tenga cosas dudosas, pero también hacen migas entre ellos. Pero bueno, Héctor Aguilar Camín es muy amigo de Saltiel Alatriste, o era. Habría que ver si eso era.
porque aquí vuelve a sacar más o menos la temática que Alatriste saca en su autobiografía de Cicatrices de la Memoria. Entonces, ¿para qué repetir? Es con su anuencia para todavía reforzar más y decir, pues saca tú también y que se conozca, etcétera. Pero pues qué necesidad de estar sacando. Y además de que finalmente aquí, pues el personaje, aunque también lo trata de redimir un poco y de subrayar que es un homenaje a las letras, a los grandes escritores, a veces la cuestión del plagio. Hay momentos claves en que lo pone pues, por los suelos, ¿no? Como un ratero, como un criminal, como lo peor, ¿no? Casi, casi como una basura como escritor, como no escritor. Entonces, al señalarlo tan así y al inventarle tantas cosas ahí alrededor, y también él sacar el tema de la mujer de Alatriste, ¿estará muy de acuerdo Alatriste con esta novela? No he visto por ahí alguna cosa, algún reclamo, nada por el estilo, pero pues es que también con pinzas tiene que salir Alatriste a hacer sus declaraciones, porque si ya una vez fue tan señalado, pues ahora quién sabe si se atreva a estar reclamando. Así es que es muy raro. Y yo quiero ahora compartir con ustedes esta situación de de la mentada novelita Plagio, que además, pues le puso así nada más plagio, ¿no? A la novela. Plagio, una novela, se llama. Héctor Aguilar Camín. Escrita también el año pasado, pero prácticamente sacada a luz a principios de este año, ¿no? Yo pongo la reflexión basada en hechos reales, aborda el caso del pseudoescritor que basa su fama a partir del plagio de textos y obras ajenas, hasta ser descubierto y orillado a renunciar a un premio literario y a un puesto de poder universitario. Se trata de justificar la inclinación al plagio como un homenaje a la valía de los autores originales. En la ficción se liga al personaje con el homicidio del escritor que denunció el plagio y que resulta ser amante de la mujer del primero, ¿no? Ahí entra mucho la ficción, en esa parte creo Héctor Aguilar Camín, porque yo no vi reflejado en la prensa que se supiera que, la, que la mujer de Alatriste, que era una connotada conductora cultural, etcétera, tuviera luego que ver con que ella también había estado en relación a denunciar al propio Alatriste y hubiera tenido algún romance o con Gabriel Said o con el otro este, escritor que ahorita no he recuperado yo aquí el nombre, se me fue, Guillermo Sheridan. Guillermo Sheridan, que también estuvo ahí incidiendo y delatando los trucos de Alatriste, y tampoco de otro crítico literario, escritor Rafael Lemus, que por ahí he visto que mencionó mucho el caso también en la revista este, de este hombre, ay, del escritor importante también de historia, que tiene su revista, que ahí fue donde fue revelado, ¿no? Que la revista que fue herencia de Octavio Paz, y que ahora allí fue donde surgió todo el asuntito. Dejen ver si rescato acá este, toda esa historia. Mm, es que me tengo que meter yo mismo aquí. Bueno, ahorita salen también los nombres y toda la cuestión de, porque no es Nexus, porque Héctor Aguilar Camín está en Nexus, él dirige Nexus, pero donde salió el asunto fue en ay, ahorita les digo, ¿no? La revista importantísima de Enrique Krause, ¿no? Enrique Krause y su revista. Bueno, además es Letras Libres, ya me vino antes de entrar yo ya me vino a la memoria esta situación, este lapsus. Letras Libres, ahí fue en internet y luego físicamente seguramente, pero en internet, en la página de internet, ahí salió la primera nota, Gabriel Said, luego Guillermo Sheridan, ya también había advertido desde antes sus cuestiones, tenía suspicacia de algunos artículos, y entonces se fusionó todo esto de Gabriel Said y Sheridan,
Y yo hasta donde sé, pues no hay algo ahí con la que fue mujer, ahora ex mujer de Ala Triste. Entonces, ahí viene mucha ficción, viene la muerte de un mentado escritor que fue el que denunció, pero pues si fueron ellos los que denunciaron, o fuimos muchos los que denunciamos, pues también como que es un personaje ficticio el que anda por allí. Eh, Voy a leer algunos pasajes y voy a ir comentando algunos detalles, qué cosas son muy ciertas y cuáles son de dudarse o cómo cambió Héctor Aguilar Camín, pues, con el fin de que no parezca tan brusco, tan directa la cosa. En ningún momento menciona el nombre del personaje, pues obviamente es la triste, todo coincide, coincide el premio, coincide el puesto en la UNAM. Entonces, vean como dice al principio. Está abierto pues aquí también que ustedes me comenten si gustan. No lo he visto por el momento, pero pero adelante. Bien, bien, dice claramente aquí Héctor Aguilar Camín. Un lunes anunciaron que me había ganado el premio Martín Luis Guzmán, de escritores para escritores. De partida, pues le cambia el nombre al premio, ¿no? Para no evidenciar mucho, porque pues, uno va luego y sabe. El premio era Javier Villaurrutia, ¿no? Y acá él inventa un premio Martín Luis Guzmán. Y además el subtítulo sí es idéntico, de escritores para escritores. El martes me acusaron en la prensa de haberme plagiado unos artículos periodísticos. El jueves me acusaron de haberme plagiado también el tema de mi novela ganadora. El lunes de la semana siguiente, 79 escritores firmaron una carta en mi contra. Esa misma mañana descubrí que mi mujer era el vínculo secreto de mis acusadores, la descuidada informante del escritor que había denunciado el plagio de mis artículos y el de mi novela, el verdadero instigador de todo, al que por eso en este libro he llamado Voltaire. Entonces se le pone Voltaire al escritor que denuncia todo esto y ese personaje que al final matan y el primer sospechoso es el propio escritor plagiario, pero resulta que no, que fue un amante masculino antes de que se enredara con la esposa del escritor plagiario, en fin, un enredo ahí que es la parte ficticia y que ahí no voy a comentar gran cosa, ¿no? O sea, nada más aquí como referencia de todo lo que sucede. Toda más de la primera parte está lleno de cosas más verídicas nada más con cambio de personajes, de nombres, cosas así. Dice, los firmantes de la carta exigían que devolviera el premio y que renunciara a mi puesto en la universidad. Yo era director de cultura en la universidad, un pequeño imperio. Eh, Está escrito entonces en primera persona. Aquí Héctor Aguilar Camín hace pasar al personaje, que no tiene nombre, pero pues que sale triste, y es el que narra ese personaje, va narrando en primera persona todo, ¿no? Dice, he recibido los dones de la síntesis y de la claridad, pero no los de la inspiración y la belleza. Sé reconocer, en cambio, a primera vista, la grandeza de otros escritores, el genio del que carezco y que envidio como el eunuco a los sultanes en su harem, ¿no? Le digo, aquí lo pone pues como trapeador, ¿no? O sea, el genio del que carezco, no sé si a la triste estuvo de acuerdo que lo pusiera tan así, ¿no? Empecé a hacerme el escritor que soy, un plagiario. Fue mi robo fundacional, hijo de la admiración, no de la infamia. La infamia llegó después con el éxito, ¿no? Entonces aquí es donde trata un poco también de excusarlo un tanto, ¿no? O sea, el robo fue no por infamia, pero pues obviamente un plagio es una infamia de partida, no tiene vuelta. Pero aquí viene un intento de excusar, eh, disfrazándolo en que es, por más que nada, como un resultado de la admiración por quienes escriben bien, ¿no? ¿No? Gran favor que le hacen a la gente, ¿no? Los escritores. Ahí donde el autor o el traductor había escrito, mucho tiempo he estado acostándome temprano, yo ponía, me duermo temprano hace algún tiempo desde que empecé a soñar. Ay, pues es la trampa que se hace, o sea,
se dice lo mismo con otras palabritas, con otro orden, y es así como está plagado las intermitencias de la muerte, en referencias muy específicas que retoman de mi cuento, precisamente esos cambios, ese lugar de hablar de una situación de salirse la Tierra de su eje. Dice, hubo una variación cósmica. En lugar de decir el trabajador, o el albañil, dice el trabajador se cayó del andamio, ¿no? Y los dos se caen, o sea, se cae en mi cuento, se cae allá. En lugar de decir los encabezados más llamativos, dice los más exclamativos. Entonces, le va cambiando todo ahí, pero va diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí está con Héctor Aguilar Camín la develación de cómo trabajaba la tristeza, cómo a lo mejor le trabajó la propia novela en su primera parte, o con algún ayudante, a el propio escritor portugués, ¿no? Entonces, es lo que me interesa a mí resaltar por acá. Este, Fue así como me hice escritor, copiando con humildad y reescribiendo con soberbia las cosas que admiraba, ¿no? Con humildad primero y después sí con soberbia, ¿no? Propone que, bueno, que mientras tuvo el poder, incluso el propio Alatrista en la parte esa que trata de redimirse en la mentada novela, lo que sé, pero que la tengo que leer, también habla mucho de la soberbia, o sea, que él se creyó mucho en el poder, etcétera, y que ahora casi casi es un angelito, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Quién le va a creer? ¿No? Pero bueno, eso, según eso, sí salió a relucir el hecho de que le había ganado la fama, el poder, y aquí el propio Aguilar Camín, pues también lo pone con muchos éxitos amorosos previamente, etcétera, ¿no? Dice, para entonces el premio Martín Luis Guzmán, que ya sabemos que es de Javier Villaurrutia, de escritores para escritores era el acontecimiento literario del año. Un año antes de morir, Marcelino tuvo el capricho, por primera vez en la historia del premio, de imponer una novela ganadora. Esa novela fue la mía. Habla también de esos trucos, de cómo pues decían, pues va a ser esta la ganadora, y no había realmente un jurado muy, muy confiable, sino que pues había dedazo. Aquí hablan de una Marcelina, pero en la situación real el premio lo creó un señor Cendejas, y por lo tanto también la auténtica mujer de Cendejas es Alicia Cendejas. Y aquí da a entender que también con ella tuvo un romance en algún momento y luego fue beneficiado con el premio. Había sido aquella una época de amores promiscuos y yo había incurrido en una promiscuidad equivalente como plagiario, ¿no? Promiscuidad sexual y promiscuidad literaria. Habla de que vivía en Barcelona, eso no lo cambió, ¿no? Pudo haber cambiado de la ciudad en otro lugar. Barcelona, ahí está. Eh, Hay una pasión en el plagiario que se comprende mal y es esta. Su delito va acompañado de la admiración. Roba porque admira, porque en su interior lo que roba alcanza una dimensión estética, única, inalcanzable para él, a la que solo puede acceder y solo puede honrar de dos maneras, reproduciéndolo tal cual, versión caníbal del oficio, o transformándolo lo suficiente para que sea irreconocible a primera vista, pero conservando intacta en su más profundo pozo la huella original desde del deslumbramiento que invitó a plagiarlo. Esta no es una idea original de Aguilar Camín, él también como plagiario, este, recoge, yo en el blog también por ahí ya vienen versiones en que se habla acerca de esa intimidad del plagiario, y en mucho, pues sí se habla también de eso, de la admiración que se tiene a lo mejor por otros escritores, y que tratan de recoger de ellos la obra, ¿no? Y sí, hablan también un poco a lo mejor del homenaje, o sea que la idea también original de esta defensa, pues tampoco es muy original. Concedí el plagio que me habían descubierto como un pecado de juventud y pedí perdón en público, disciplinándome como reo ante la Inquisición. Él consideró que había Inquisición ahí alrededor y que pidió perdón.
Sí, en la entrevista de Carmen Aristegui dice, bueno, disculpas porque pues sí, yo hice, pero es que se me cayeron las comillas, decía que, ¿no? Entonces de ahí pidió un poco disculpas, pero decía no es plagio, no es plagio, no es plagio. Con el tiempo, de alguna manera, tuvo que aceptar que a nivel común se constituye como plagio. Es que a nivel legal, en la ley del derecho de autor, está muy enredado la cuestión del plagio. Tiene que ser una cuestión totalmente idéntica, textual, lo cual sí ocurrió además en los artículos periodísticos. De ahí no había escapatoria. Y aún así decía que no había plagio. Pero sí, ahí había plagio. Ahora, en lo que nos han quitado de nuestras novelas, hay un parafraseo que tampoco es lícito. A veces es lícito cuando se pide permiso y que dice, voy a parafrasear tu obra, me das permiso, voy a retomar, o incluso en la misma obra se menciona, este, pero cuando aparecen las obras allí y no se menciona nada de su origen, pues el cementado parafraseo es un abuso. Y también el derecho de autor dice, pues eso está mal, ¿no? O sea, es una falta. Es una falta que se debe de subsanar. Nada más que ahí sí lo zafan de hablar de plagio, ¿no? Entonces, es muy raro, pero en los términos naturales, normales, en el diccionario, etcétera, plagio es robo. O sea, de una u otra manera a uno le roban algo y termina siendo plagio. Entonces, bueno. Y a mí también luego otras personas que también estuvieron en algún evento de derecho de autor, en un curso, me llegaron a decir, no, 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 no exactamente tiene que ser así, textual, textual. O sea, si se confirma que hay partes, sí, 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 hay plagio. O sea, se contradicen un poco con la propia ley, pero gente reconocida de derechos de autor extranjeros me llegaron a mí a decir que sí se podía confirmar ahí también la cuestión de plagio. Alguien también me recomendó que consiguiera la obra en portugués, porque seguramente allí encontraría todavía más calca que en la traducción al español. Eso me faltaría ver y conseguirme a alguien que sepa portugués. Aquí en casa creo que andan aprendiendo por allí, así que a lo mejor algún día me ayudan, me consigo la obra de Saramago en portugués y de verlo más sorpresas, ¿no? Pero bueno, dice, quizá las letras no proponen y en el fondo no reciben otro intercambio profesional que el plagio. En la historia de todas las literaturas, por unos cuantos inventores genuinos, hay un ejército de repetidores. En el fondo, la historia de la literatura no es sino la de una cadena de escribanos tratando de imitar lo que han amado en otros autores. Las metáforas fundamentales, los argumentos inapelables, las pasiones gemelas que han descubierto y cifrado unos cuantos genios, verdaderos portavoces del genio de la lengua, que en el fondo no pertenece a nadie, sino que vive y se propaga por sí mismo. La historia de la literatura toda puede verse como un enorme palimpsesto, donde quizá lo han dicho todo solo un puñado de autores del que los demás son torpes o avisados copistas. Aquí otra justificación enredada, etcétera. Y en decir, es que todo retomamos, ¿no? Cuando entrevistaron a Aguilar Camín presentando esta novela, subrayó esta partecita y dijo, la verdad sí es, pues quién no abreva de los otros. No, una cosa es abrevar, llenarse de ellos, tenerlos como ídolos, como guías, fascinarse uno con la escritura de alguien. Yo en mi caso he subrayado Cortázar y Benedetti, y no por eso voy a retomar totalmente una idea de Cortázar y una idea de Benedetti, la voy a llevar y lo voy a presentar como cuento mío. No, no es así. O sea, una cuestión está en que sí, que a veces, y que también a lo mejor el inconsciente puede traicionar, y por ahí puede haber alguna idea muy similar, pero idea pues muy, muy vaga, muy escondida y no estrictamente la frase tal cual, ¿no? Entonces, habría, a mi parecer, un distingo enorme entre esto que tratan de justificar y lo otro. Cambié el orden cronológico de los capítulos, dice aquí el personaje, ¿no? El personaje casi real. Cambié el orden cronológico de los capítulos, cambié los diálogos, los escenarios, los atuendos de los personajes, pero copié literalmente lo sucedido en cada capítulo, su lógica dramática, el sentido psicológico de sus escenas y sus diálogos. Aquí me da una fortaleza nuevamente en lo que sucedió en aquella novela de Saramago, ¿no?
la lógica dramática, el sentido psicológico de las escenas y sus diálogos. En todas mis obras solía dejar sembradas algunas frases textuales del original, tan mezcladas con su nuevo entorno que era imposible reconocerlas, a menos que uno se ponga, como un servidor, pues a descubrir totalmente eso, ¿no? Y quienes se defienden, porque también Víctor Celorio había hecho lo mismo, Malú Acuja, todos hemos hecho lo mismo de los comparativos, sacar esas partes sustantivas que se han dado. Servía ahora como prueba no del rigor de mi oficio, sino del tamaño de la burla a la literatura y a los lectores que yo había sido capaz de perpetrar, ¿no? Aquí el personaje acepta que fue una burla, ¿no? Que se burló. Obviamente, señora La Triste y señora Aguilar Camín, se burlan ustedes de los lectores y se burlan de a quienes roban. Se pedía no solo mi renuncia al premio literario Martín Luis Guzmán, Javier Villaurrutia, de escritores para escritores, sino también que renunciara a mi pequeño imperio, no tan pequeño finalmente, vista la cantidad de firmas que había podido enemistar con él. Aquí hablan de una carta, según eso, una carta de escritores firmada y publicada en un diario. Lo que sucedió no fue así, fue esta cuestión de las propias, del propio Internet, de shank.org, que es una plataforma que permite a veces a uno hacer denuncias, peticiones de que apoyen una causa y se empieza a propagar a través de las redes. Entonces ahí surgió por parte de un grupo, sí, de escritores, además en Norteamérica, en Estados Unidos, eh, hispanos, quizá mexicanos, los que hicieron esa petición, pero lo hicieron allá en Estados Unidos. La asociación aglutina a muchos escritores, casi la mayoría norteamericanos, pero una gran cantidad. Y ese grupito que ya no he vuelto a oír de él, fue el que empezó a organizar en champ.org y los primeros firmantes fuimos, pues, a quienes habían denunciado. Guillermo Sheridan por ahí, me parece que sí firmó. Un servidor, luego que vio eso, firmé y avisé a Víctor Celorio, a Maru Acuja, y me parece que también firmaron esta petición, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió. Pero aquí le da un matiz que fue en un periódico y de que prácticamente todos los firmantes eran escritores, no todos necesariamente eran escritores. Había unos netamente periodistas, había público en general, y aquí dice que eran escritores, y aquí la parte también ahí ficticia es que todos habían tenido que ver con un rencor hacia la triste, o sea, hacia el personaje, pues y que por eso también se estaban vengando de él, y entonces aquí menciona él que a todos les había quedado a deber. Con algo había fallado, quizá con ellos, ¿no? Pero que ahora había un rencor atroz, una situación así. No, por ahí no fue. Quizá, quizá algunos de los firmantes pudiera existir, ¿no? Que tuvieran cuentas pendientes con Ala Triste. En mi caso, bueno, la cuenta pendiente es que él acepte que le entregó algo al portugués y que está ahí una falta, ¿no? Una situación atroz. Esa deuda sí existe. Pero lo otro que menciona mm, es esa según a lo mejor algunos, pero no todos. Y aquí lo narra de esta manera en esta novela. Dice, además, bueno, supongo que pues, Aguilar Camín, pues como era amigo de Alatriste, pues Alatriste le despotricó, le habló, le contó muchísimas cosas, muchas situaciones que vivió en ese momento y por eso tiene la capacidad de reflejarlo, si no, ¿cómo sería? Todos los firmantes, menos uno, tenían edad suficiente para saber que eran mediocres, ¿no? O sea, todavía se va contra quienes firmaron, o contra quienes firmamos en un momento dado esta situación. Pero muchos, la mayoría eran suficientemente jóvenes para pensar que habían sufrido un daño decisivo en sus carreras porque alguien no les había publicado un libro o no había influido para que obtuvieran un premio o para que publicaran una revista o no les habían dado el trabajo que buscaban o les habían quitado el que tenían. Obviamente yo entro dentro de la categoría de que no me habían publicado un libro, pero no por eso me estaba desquitando, sino porque más allá de que no me lo publicaron,
se lo robó el cuento, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? No porque no me publicara Faguardo, no me ha publicado ni Planeta ni otras editoriales a donde mande, pero y también, incluso Plaza y Valdés no me había publicado antes, hasta después, y no por eso iba yo a tener una cuestión de venganza de ese tipo, ¿no? No sé si otros, ¿no? Pero yo aquí curiosamente sí me identifico, no les había publicado un libro, bueno, sí caigo, pero no en el plan que se pone aquí, ¿no? Luego dice, frente a esas miradas incapaces de sospechar mi manía de cazador, ¿no? Y aquí coincide con el título que yo le puse al blog, Saltiel la triste cazador de letras, porque Casa de Letras se llamaba su mentado concurso. Mi manía de cazador, indicio nimio pero elocuente de que mi vida toda podía ser como era, una forma aviesa de la apropiación, una estrategia de reducir el mundo a la condición de un coto de caza corsaria, cardinal para mí, indetectable para otros, ¿no? Entonces, aquí pinta al personaje con unas uñotas así largas, largas, ¿no? Entonces yo no sé qué tan de acuerdo esté a la triste. Entonces empieza a decir, empieza a descartar a todos los que firmaron, que porque a unos les debía trabajo, a otros publicación, otros otro tipo de cosas, les había dado la espalda, llega a hablar hasta que a lo mejor uno estaba enamorado de él, bueno, cada cosa que mete allí. Y dice, el uno que restaba era Voltaire, y era un genio, el verdadero foco de mi admiración, de mi temor, de mi envidia y mis desvelos. ¿No? ¿Quién será? ¿Hay algo con la vida real? Ahí sí está medio misterioso, ¿no? O lo inventó acá Aguilar Camín, ¿no? Lo admiraba y le temía. No es difícil de entender que lo admirara y le temiera a la vez. Había visto el tamaño de su genio y podía medir el tamaño de su amenaza. Era al menos un esbozo de genio en el ámbito de la lengua, pero en el ámbito de la vida diaria era un ambicioso vulgar, un oportunista tan serio y tan cínico como yo, pero más joven y más precoz en el ajedrez de los celos literarios y en el hambre de poder, fama, influencia, reconocimiento. Voltaire era un garbanzo de a libra, un verdadero competidor. Supe desde que vi la lista que él era el verdadero instigador de todo, el director de aquella orquesta desentonada, genialmente afinada en mi contra. Esto es muy fuerte y esto es muy misterioso y todavía me faltaría develar si hay algo de verdad o ahí ya empezó un poco la parte ficticia de llevar al escritor a ser amante de su mujer. Había hecho mi camino de robar a otros sin que me importara mi caudal. Era un ambicioso sin ambición, un mago sin magia, un manipulador de medios sin un fin que los justificara. Al final, al principio, era irremediablemente lo que era, un escritor sin genio al que le había sido dado el don de reconocer el genio de otros. Vean otra vez ahí se lo pone como, ¿no? Un escritor sin genio. Por sus recursos, por su tradición, por su influencia burocrática, mi changarro era la verdadera Secretaría de Cultura del país. Sí, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM tiene mucho presupuesto, tiene mucha influencia, y aquí porque devela también otras cosas, y se pone casi casi a la par, y aquí dice que más allá todavía que la propia eh, Secretaría de Cultura ahora, ¿no? Que en un momento dado fue Conaculta, pero pues ahí se van, ¿no? Yo había esmerado mi relación con la red de espías de la universidad, los encargados de la red de información confidencial reservada para la rectoría y sus altos funcionarios. Hay algo de verdad también allí porque habla aquí mucho de la relación con el rector, le dice, mi amigo el rector, ahora mi ex amigo, ¿no? Mi amigo el rector, ahora mi ex amigo. Bueno, pues porque finalmente pues había sido invitado para ese puesto por el rector y después le pidió la renuncia, ¿no? Entonces terminó siendo su ex amigo. Y luego hasta menciona que también por allí eh, tuvo algún romance con la esposa del rector. Entonces, algo burdo que ya es parte o de la ficción o de lo que le declaró a la triste Aguilar Camín. Quién sabe por dónde van las cosas, ¿no? Pero esto del espionaje, a mí me advirtieron en Radio UNAM, porque yo todavía trabajaba en Radio UNAM cuando señalaba al jefe superior, que era la triste, y lo señalaba sin ningún empacho yo de que era un intermediario del plagio. Entonces me decían que tuviera cuidado con mis llamadas telefónicas
porque por ahí me podían estar espiando, ¿no? El propio Alatriste con su séquito, con gente que tenía ahí. He podido inducir y manipular a hombres y a mujeres para conseguir lo que quiero. Imagínense, qué fuerte, ¿no? Y entonces por ahí habla también de sus aventuras de mujeriego, bla, 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 bla. Pero que hoy aquí no me detendría en un asunto de esa índole. Había sido mucho tiempo un usurpador de las letras de otros, ¿no? Había sido por mucho tiempo un usurpador de las letras de otros. Efectivamente. Quien cree que soy o puedo ser yo, además de un loco que he construido su vida en esta clandestinidad de plagiario y de coleccionista. Esto es claro hasta para un detective mexicano como usted. Le llega a mencionar al detective que llega para indagar sobre el asesinato del escritor Voltaire, que lo denunció, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en estos pasajes más de ficción auténtica, hay todavía esos resabios de la definición de la personalidad del plagiario, y es lo que todavía me falta relatar aquí en 3 citas más. A lo mejor un delito menor que no tiene pena de cárcel, plagiar, coleccionar, robar secretamente a otros sin que lo noten. En el fondo es como un homenaje, otra vez la excusa, ¿no? Es una locura profunda, pero trivial, que en el fondo no engaña a nadie, solo a los ilusos que compran libros creyendo los originales. Novedades, sin otros costos para ellos que dejarse engañar por alguien que al final les ha dado la ilusión suprema del arte, la ilusión de un autor nuevo, ¿no? Entonces, califica a los lectores como ilusos y que son las únicas víctimas, y pues no, están equivocados, está equivocado Aguilar Camín, porque bueno, robar, es robar a los autores, que son los primeros que están siendo víctimas de esa atrocidad. Yo no era un escritor propiamente dicho, sino un loco, en todo caso un burlador de escritores, un plagiario, usurpador, burlador de escritores, efectivamente, eso ha sido a la triste. Supe que había en México gente rica que no era muy rica y que yo era ahora uno de esos ricos anónimos, salvo en mi caso, porque todo el resto de mí era una miseria. ¿Qué sucede? Que aquí también hay que indagar si fue afortunado por algo, por una suerte del destino, o es una ficción, pero según eso, esta mujer, Marcelina, en la ficción, que vendría siendo Alicia Sendejas en la realidad, le heredó, no solamente el premio Javier Villaurrutia de la organización, y lo cual sería atroz que lo tuviera ahora la triste, pero le heredó su fortuna, una fortuna y que él se convertía en rico, ¿no? En eso va terminando la lamentada novelita de Aguilar Camín, ¿no? O sea, un plagiario que lo abandona a su mujer y luego resulta hasta rico, ¿no? Pero vean que también dice, el resto de mí era una miseria, ¿no? O sea, un miserable, ¿no? Entonces, Saltiel la Triste está de acuerdo que le diga miserable a Aguilar Camín, no sé. Un escándalo público, como plagiario probado, como homicida posible, como asesino fallido. Sorpresas que se lleva uno en la manera en que se viene aquí planteando. Esto fue la lamentada novelita, que también, pues yo de antemano sabiendo también la clase de persona de Aguilar Camín, pues no tengo mayor elemento de juicio literario, pero me parece pues muy simple el desarrollo. No le encuentro gran riqueza literaria en el estilo, nada por el estilo. No he leído otras cosas de Aguilar Camín, como Muerte en el Golfo, que ha sido muy mencionada, etcétera, etcétera. Habría que verlo. No se me antoja gran cosa, pero habría que ver si ahí hay algunos otros recursos más valiosos de Aguilar Camín que esta novelita hechiza que se vino a ejecutar, a generar a partir de la experiencia de su gran cuate, a lo mejor ahora su ex amigo, así como pone aquí al personaje que dice mi amigo el rector, mi ex amigo, pues a lo mejor ahora también resulta que su amigo el plagiario, su ex amigo, ¿no? El cual además pues le dio la novela de Pedro Ochoa, la de
la de Colosio para que la firmara Aguilar Camín. ¿Quién fue quien le dio eso? Ana Triste, son cómplices de esta situación. Entonces, es muy curioso el que haya generado esta novela, con qué fin, con qué objeto, de seguir redimiendo a la Triste, pero diciéndole miserable, usurpador, no escritor, falta de talento, diciéndole todas esas cosas, este, no sé, no sé, habría que indagarlo, que descubrirlo, ya la historia lo dirá, por ahí aparecerán otras cosas, otras declaraciones, en fin. Pero ahí está, se me antojaba mucho, pues ya que salió, saber cómo lo contaba y luego compartirlo con quienes me han seguido, por un lado en la cuestión de reseñas literarias y por otro, quienes me han seguido también en esta página de Facebook, eh, Operación Antiplagio. Y entonces estos seguidores de Operación Antiplagio, pues les debía también un poquito eh, un acercamiento de esta manera, personal, aunque sea virtual, pero sea a través del video, pero sea un poquito más personalizada y con un tema que viene a colación precisamente del objeto de esta página, de las varias que tengo también en Facebook, que se llama Operación Antiplagio, ¿no? Eh, ahí queda, ahí queda la experiencia, ahí queda compartirles esto. Esto también después pues estará en mi canal de YouTube, Teófilo Huerta, y queda aquí grabado para su consulta. Así que pues quienes lo vuelvan o lo vean por primera vez ya grabado y que tengan ahí algún comentario será bienvenido, lo recibiré con mucho gusto a ver qué opinan de toda esta situación, de todo este tejido, esta boruca literaria y esta manera tan cínica de escribir algo sobre también otro cínico, ¿no? O sea, tanto el que lo recoge de esa manera como el personaje que inventa porque está totalmente autentificado, referido a un personaje real, que era ese señor del triste apellido. Bueno, no más, y además a mí, bueno, los tengo que mencionar y mencionar y mencionar, pero me da una flojera y un asco en un momento dado mencionar los nombres de los plagiarios, empezando por aquel portugués. Pero en fin, ahí está la historia. Yo de todos ya, ahí sí, pues no todo subsanado, porque yo sí anhelaría que en un momento dado también la señora de Saramago saliera un día y dijera, bueno, es que pasó esto de esta manera, y se reconociera y en un momento dado en la novela se plasmara una mención, una referencia en una línea al cuento aquel mexicano. Es idealismo puro, utopía, pero bueno, ya quedó, de todos modos, yo ya dije mi verdad, ahí está, y una y otra vez se puede revisar, 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 y toda la cosa. Hace muy poco, un, un periodista argentino volvió a sacar el tema y volvió a hablar de mí, incluso ya establecí contacto con él también para darle más elementos, y ahí está, no ha muerto el asunto. Pero a la vez, lo que ha curado heridas, en cierto sentido, ahí sí yo he curado heridas, y yo del lado, pues, de que ha sido dañado en su obra, he curado heridas satisfactoriamente a partir de mi obra modesta, literaria, que ha salido a la luz, eh, publicada por Plas y Valdés, ¿no? Mis cuentos, eh, incluido y otros más, ¿no? O sea, que fue objeto de, de plagio y muchos más cuentos. Y entonces he encontrado ahí un lugar, una especie de paraíso literario importante, ¿no? Y este contacto que ahora también se tiene por redes. Así que, pues yo estoy agradecido con la vida, agradecido con el don que tengo y que puedo plasmar y que está a juicio totalmente del lector, ver de qué calibre es lo que hago, lo que reseño, lo que se me ocurre como ficción literaria. Muchas gracias a todos ustedes.
Que tengan, que tengan buenos días. Hasta luego.